10 de la mañana con 9 minutos, casi 10. Estamos haciendo Buenos Días Región, todos conectados a través de Polar Comunicaciones. Alexis Borges está en las plataformas digitales, don Rodrigo Calbume en los mandos centrales, equipo completo, con el hombre de la calle, Juan Pablo Navarrete, que vamos a tener contacto con él en un ratito más. Nos va a contar qué sucedió en la Expo Gama durante el fin de semana. Fernando Andrade, que anda desde muy temprano por las calles, en exteriores, viendo cómo está el tráfico, el tránsito en este... ¿Ya se van a congestionar nuevamente? Micrófono acá para lo... Muchas gracias, Rodrigo. Diga, ¿qué cosa? Muy amable. Que ya se le van a congestionar las calles un ratito más. En un ratito, claro, se anda mucho auto. Este super lunes que se quedó en gran lunes nomás. En un gran lunes nomás, no fue tan super lunes. ¿Usted escuchó esa voz? Don Luis Legaza, profesor, vamos a hablar de filosofía, de política, de todo un poco. Vamos a hacer un mix, aprovechar al profesor, mi ex profesor también, gran amigo mío de la vida, Luis Legaza. ¿Cómo está, Lucho? Muy bien. Saludar a la gente, a la audiencia, a la teleaudiencia y muy especialmente a Elga y por supuesto a Mauro, que fue mi alumno. Hice todo lo que pude, pero... Esto salió. No, ya amigos. Recién cayó usted me alenta. Empecé a... Así eran las clases también. Como en segundo medio empecé a echarle perder la vida. Oiga, bueno, ¿qué me dice? Porque además usted, señor Legaza, es profesor de filosofía, lenguaje y filosofía. Sí. Ya, ¿qué te ha pasado en estos últimos días cuando dice que la filosofía la quieren sacar del plan común de la educación chilena, pues, básicamente? Sí, mucha sorpresa porque yo de repente, estando todavía en el aula ya con 32 años creo de docencia, me parece extraño que intenten aplicar políticas educativas inconsultas. Ya. Absolutamente inconsulta, porque si bien alguien puede pensar, ¿no es cierto?, que en el currículo de filosofía no sirve para nada, está absolutamente equivocado, pero absolutamente equivocado. Yo, incluso el otro día igual me entrevistaron en otro medio, y yo decía que también los profesores que en alguna vez hicimos filosofía, debemos hacer un mea culpa. Quizás nos quedamos en lo que es la historia de la filosofía, y a lo mejor... no en la aplicación posterior. Más que aplicación, yo diría que la filosofía, con el tiempo, yo la he entendido así, tiene que ser una asignatura que te permita enfrentar al alumno con su entorno, con aquellos problemas, inquietudes, es interrogante, porque la filosofía siempre es interrogante, es preguntarse constantemente. Dudar. Entonces, cuando tú le sacas esa capacidad de interrogarse sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre su concepción de Dios, sobre su concepción de sociedad, obviamente lo cercenas. Haces de un chico un autómata. Ahora, si uno mira lo que está pasando con el currículo a nivel nacional, nosotros vemos que hay una cosa más dedicada a la parte de instrucción, de contenidos muy de repente aislados de un contexto, de una cuestión, como dicen en educación, más holística. Y los profesores y el sistema educativo se quedan en eso. O sea, yo quiero que este alumno aprenda, y eso es la otra cosa que siempre critico. Imagínate, en nuestro sistema educativo un niño tiene que aprender lenguaje, matemática, historia, inglés, biología, química, física, arte, deporte. Es decir, es una cosa que no tiene un sustento. Yo no sé si hay otro país que tenga el currículo que nosotros aplicamos. Cuando sobre todo tú ves que nos comparan con realidades, ¿no es cierto?, de países que están muy avanzados en este aspecto. Los niños de partida no tienen la cantidad de horas que permanecen en el colegio como la tenemos nosotros, no tienen la cantidad de asignaturas, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, no tienen la cantidad, la carga que los chicos se llevan para sus casas en términos de trabajo. Bueno, los mismos profesores también, es impresionante lo que tú te llevas como trabajo para tu casa. Entonces ahí hay una cosa que hay que revisar en conjunto. Y cuando digo en conjunto, no solamente aquellos que en un momento determinado tengan alguna incidencia como directivos, como directores, como encargados de los procesos educativos del país, sino más que nada con los profesores. Yo siempre he dicho que la educación en este país va a mejorar cuando los gobiernos, o el gobierno, entendiendo como una cosa abstracta que va cambiando, por supuesto, el Estado le devuelva la educación a los profesores. Nos devuelve la educación. ¿Sí? Yo me considero una persona suficientemente capacitada en mi área. Yo creo que soy una persona capaz. Esto puede parecer muy autorreferente, pero... Y muchos de mis colegas, por supuesto, lo están. Pero fíjate que cuando tú hablas de políticas educativas a nivel país, muy poco aparecen los profesores. Muy poco. O sea, tú tienes la educación en Chile está llena de asesores, de asesorías, ¿no es cierto?,
que de repente no tienen que ver con el profesor de aula. Aquí mismo, por ejemplo, nosotros en la región, y también yo siempre lo he dicho en otros medios, tenemos problemas de rendimiento, ¿no es cierto?, en algunas asignaturas específicas. Por ejemplo, matemática. Pero aquí la gente desconoce que en Punta Arenas tenemos uno de los mejores profesores de matemática del país. Dani Perich, dice usted. Dani Perich. Dani Perich ha sido reconocido a nivel nacional por las grandes universidades nacionales y a nivel internacional. Tiene una página en internet que se llama Sector Matemático, sí, que es visitada, no estoy hablando de miles. Sí. Y no solamente en Chile. Por eso te digo, entonces cuando uno dice, oye, tenemos problemas de matemáticas, bueno, llamen a aquellos, ¿no es cierto?, que durante su trayectoria profesional han dado, pero pruebas de sobra de que están capacitados para liderar y mejorar los procesos educativos, ¿no es cierto?, en nuestra región. Y curiosamente, no lo hacen. ¿Y cómo se entiende eso? Habría que preguntarle a aquellos que... Porque tú dijiste hace un par de minutos algo súper interesante, es inconsulto esto, no hay diálogo y los profesores de aula tampoco aparecen mucho opinando, porque la dirigencia de los profesores son profesores, no sé si hacen clases continuamente, la dirigencia les impide aquello, es más complejo. Hay otra cosa que yo igual siempre critico, cuando tú hablas de educación, yo siempre he sido un convencido de que ninguna persona que esté a cargo de procesos educativos, ninguna, debiera estar alejada del aula. El termómetro que tenemos en la educación del país es el aula. Es el aula. No es otra cosa. No es la medición, ¿no es cierto? No es el SIMS, no son todas las pruebas habidas y por haber. Es lo que está pasando en el aula. Entonces allí los que están y llevan el pulso y el termómetro de lo que es la educación son los profesores que día a día se enfrentan, ¿no es cierto?, con el desafío de que aquella cantidad X de alumnos en todo el país logren aprender, mira, incluso fíjate que más que contenido, habilidades y destrezas que le permitan desenvolverse mejor en la vida. Pues yo no saco nada con enseñarle a algún alumno, por ejemplo, y mi señora se va a enojar porque es profesora de química, por ejemplo... Saludo a la Sandra. Claro. Por ejemplo, la química. Yo he dicho que a mí la química me ha servido para mi vida porque he aprendido lo que es una solución. ¿Sí? Solutos más solventes me permiten preparar una piscola. Entonces, por eso se casó con una química. Ya, disculpen las colegas de química, pero lo mismo que si tú a un niño le enseñás los orígenes de la ciencia ficción, en literatura, sí, o el realismo, el naturalismo, el romanticismo, y una cuestión totalmente alejada como un contenido vacío, seco en sí mismo, puro. Sí. Si no lo asocias y no lo interrelacionas, allí estamos al debe. Fíjate que yo llevo hace años en los colegios intentando, y esto no solamente yo, que nosotros debiéramos tener currículo integrado. Y esto es un discurso solamente, es un discurso. Pero, por ejemplo, si tú enseñaras, por ejemplo, por decirte, a ver, ya, el periodo romántico en la historia, debiera enseñarlo artes, debiera enseñarlo filosofía, debiera enseñarlo historia. ¿Qué pasó con la ciencia en ese periodo? Entonces, si un niño está, ¿no es cierto?, 2-3 meses abarcando un mismo periodo desde distintos ámbitos del saber, obviamente alguna cosa va a quedar, pero no así por aislado. O sea, yo no entiendo que tú estés enseñando literatura romántica y en historia estés enseñando la historia, no sé, de la Reconquista, po. Entonces hay cuestiones que son incomprensibles. Y son incomprensibles porque, como te insisto, yo en esto soy bastante chiquito y me van a perdonar la gente que trabaja en cargos directivos en educación, pero mientras no demos este salto, no vamos a tener mejores resultados, no los vamos a tener. Y vamos a seguir repitiendo, y eso es lo más terrible, seguimos repitiendo un modelo en Chile que está marcado por fracaso tras fracaso. Sí, eso es muy preocupante. Y lo más terrible es que tú sigues replicando un modelo que en los tiempos te ha dicho que no es conducente a nada. Entonces cuando tú me dices, oye, ¿cuál es el desafío? El desafío es que nos juntemos, profesores, a lo mejor gente de otras áreas, y veamos sobre todo qué es lo que estamos haciendo a nivel de aula, qué es lo que le estamos entregando a la sociedad en este país. Cada uno sus distintas asignaturas, pero tenemos que llegar a un concepto de educación que traspase las barreras de la asignatura. Y ese es el gran desafío que tenemos, y yo entiendo que eso no lo van a hacer porque también el Estado o el gobierno como ente que regula, ¿no es cierto?, nuestra administración, de repente yo he visto por años y años que lo que menos interesa es que la gente piense. Esto de que intentar, porque creo que echaron pie atrás en las últimas horas o ayer,
intentar sacar del currículo esta asignatura, yo discúlpenme, pero no encuentro una aberración. Sí, claro. Entonces más adelante saquemos, Hace hasta pensar saquemos arte. ¿Para qué nos sirve el arte? Sí, claro, tal cual. ¿Para qué nos sirve el arte? Saquemos música, arte. No hagamos música mejor que sigan escuchando reggaetón. ¿Ah? Y más adelante podemos llegar y mejor enseñémosle a sumar, restar, a multiplicar, a dividir, para que vamos a hacer matemática. Claro, o enseñémosle a apretar botones porque todo va a estar automatizado. Y volvemos entonces a una cuestión que es terrible, el desafío de la educación frente a los tiempos modernos, que es el modelo que está instalado, es terrible. Y el modelo es mucho más fuerte de los intentos que han hecho algunos países por revertir ese modelo e intentar comprenderlo, si está más que claro. Hay algunos países que sí lo han logrado, pero pequeños, si obviamente, Noruega, Finlandia. Ustedes que están acá, la gente que está viendo y escuchando, sabe muy bien que uno de los más grandes peligros que tiene la sociedad es que la gente sea pensante. Sí, pues. Y que cuestione aquello que suceda a su alrededor. Porque la libertad está en la educación, pues. Lógico. Sí. Hay algunas señales, no sé si para positivas o negativas, me lo dirás tú según tu interpretación. El Ministerio de Educación tiró también ahí tres tips para el tema de la repitencia, lo conversamos con Helga. No hay repitencia, por decirlo de alguna forma, o podría quedar en ese entendimiento que no hay repitencia, que el Consejo de Profesores decida. Entonces tú puede ser que tengas un par de promedios rojos en matemática y en química, y con promedio incluso bajo 4,5, pero tienes un 6,5 en lenguaje. O sea, tu habilidad potenciar la habilidad del lenguaje sin importar lo que suceda con los otros ramos. ¿Estás de acuerdo con eso? No tan así. Bueno, pero es más o menos ese el formato. Yo pienso que, la educación, como digo, debe entregarte algunas herramientas mínimas. Es decir, que tú salgas con algún grado de conocimiento en ciencia, que a lo mejor no es tu área, nunca ha sido mi área la ciencia, pero de repente algunas cosas te sirven para entender algunos procesos. Que tu idioma sea una herramienta que te permita desenvolverte en la vida, en términos de la capacidad de expresarte y de entender aquello que escuchas y lees. Fíjate que no es así. Todos tenemos una lectura mecánica. Yo puedo leer un titular. La comprensión de este titular va más allá, ¿no es cierto?, de la cosa mecánica. Entonces en Chile queremos que los niños aprendan a leer, mira, en pre-kinder. Queremos que los niños aprendan a leer en kinder, mira que la tontera. ¿Cómo un niño va a aprender a leer en kinder? Que juegue en kinder, que se embarre, que comparta, que conviva, que aprenda, ¿no es cierto?, las habilidades blandas, la tolerancia, la convivencia, el respeto por el otro. Pero queremos que los chicos aprendan. Y además, en los sistemas educativos de repente la gente se urge, porque los niños llegan a primero básico y no saben leer. Eso no lo entiendo. Quizás el niño tiene tiempos distintos en la educación, que va a ir... Entonces tú me dices, oye, claro, la repitencia, te vuelvo a insistir, si yo tengo habilidades para el área humanista y no las tengo para el área de las ciencias exactas, matemáticas, ¿por qué me tienen que obligar, por ejemplo, dentro de un currículo a que yo estudie física, química, biología, matemáticas, electivos de esas asignaturas, cuando en realidad mis intereses personales van por otra cosa? Entonces deberíamos tener un currículo que permita, ¿no es cierto?, esta variedad, y que la gente, ¿no es cierto?, se vaya ubicando dentro de aquellos intereses que tenga. Yo, como digo, yo creo que sí, no creo. Yo salí con un promedio rojo en física de mi colegio. Nunca me ha perjudicado nada para mi vida. Absolutamente nada. Nunca. Algún ingeniero, algún chico matemático me dirá que a mí tampoco nunca me ha servido mucho, ¿no es cierto?, saber, ¿no es cierto?, el Quijote. Claro. A lo mejor le encuentro razón. A lo mejor soy muy extremista, pero lo que voy, ¿no es cierto?, es que la educación debe ir dirigida y desarrollar las habilidades e intereses de los chicos. Esto es una coctelera, entiendan bien. Es como en una juguera, que tú eches una cantidad de tutti frutti y que al final te salga un batido. Y esto ya lo han anunciado otros, canciones, Los Prisioneros, The Wall con Pink Floyd, ¿no es cierto? Entonces tú ves que esta crítica existe y no se revierte, ¿no? Es un receptáculo el alumno que tiene que saber de todo, y los profesores queremos que sepa de todo. Entonces, si no sabes, yo te dejo reprobado, porque tú no obtuviste los estándares mínimos, ¿no es cierto?, en términos de rendimiento. Yo en los colegios que he estado creo que se maneja de otra manera. O sea, cuando un alumno empieza con problemas, ¿no es cierto?, de rendimiento, yo veo que muchos profesores son los primeros en llamar a los padres y apoderados.
Por ejemplo. Está pasando esto. Sí, claro. Oye, pongámosle atajo a esta cosa. Mira, mi asignatura pretende esto mínimo. Yo no quiero que te saques un 7. Bueno, si te exigen, ¿no es cierto?, como nota un 4, bueno, llega al 4, po. ¿Ah? Tu esfuerzo llega al 4. Pero también entiendo lo otro. Es demasiada presión y exigencia. Sí. Y mucha hora de colegio y llegan a las 6, 7 de la tarde a la casa de vuelta. No, yo lo encuentro terrible. Lo encuentro terrible. Los últimos minutitos, políticamente hablando, ¿cuál es la interpretación, la percepción, la proyección para el 2018 de Luis Legasa? Estuviste a muy poco y sacaste una muy buena, una tremenda votación, diría yo, para la opción de ser consejero regional. No alcanzó porque el sistema, y volvemos a lo mismo, el sistema no está hecho para independientes, que no vayas en un pacto. La democracia chilensis. Y todo lo demás, claro. ¿Cuál es el camino a seguir, políticamente hablando, Lucho? ¿Vas a seguir? ¿No vas a seguir? Nosotros tenemos un colectivo pequeñito que se llama Creación. Empezamos a funcionar precisamente el año pasado. Creo que algunas cosas le ofrecimos a la comunidad. Trajimos en su momento a Alberto Mayol, trajimos a Luis Mesina, luego nos hicimos cargo de las primarias internas del Frente Amplio por la opción de Mayol, lo volvimos a traer, trajimos a Patricio Mans, a Mesina y a Mayol lo llevamos a Natales, a Luis Mesina lo llevamos a San Gregorio. Sí. Yo creo que tenemos que seguir en eso, ¿no? Somos unos convencidos que así como está el panorama político actual y los partidos políticos en general no responden mucho a la necesidad de la gente, sino que trabajan mucho para sí mismos. Yo no entiendo la política que cada tanto en tanto, producto de una elección, tú vayas a golpear las puertas de la gente o las poblaciones y te digas, mire lo bueno que yo soy y mire lo que he hecho, si no has hecho nada. Como tú miras, ¿no es cierto?, el desarrollo político que nosotros hemos tenido, ¿qué es lo que hemos avanzado en términos políticos en la región? ¿Cuál es el movimiento social que tenemos, por ejemplo, en Magallanes? No estamos acostumbrados a reaccionar, por ejemplo, el asunto del gas masivo, que era un interés monetario específicamente, pero otras cosas no existen, todavía no tenemos un sueldo diferenciado para Magallanes, todavía no tenemos un IPC, ¿no es cierto?, que responda a las realidades específicas de nuestra región, de la 11ª región, la región extrema del país. No ha habido el esfuerzo de juntar, ¿no es cierto?, los 4, ¿no es cierto?, honorables que tiene cada región, parlamentarios, como para hacer un trabajo en conjunto si la gente trabaja para sí misma. Y yo creo que el desafío es ese, organizar a la gente. Yo creo que educar a la gente hay que educarla políticamente hablando. Aquí pasaron cosas que con una falta de educación política no deberían suceder en nuestra región. Y cuando haya que movilizarla en términos objetivos, ¿no es cierto?, que sean más que del partido, que beneficien realmente a la gente. O sea, uno de los intereses de llegar, ¿no es cierto?, al core, y lo repetí mucho en campaña, era hacer de la inversión regional una inversión de tipo más a escala humana. Yo cuando a mí me hablan de miles de millones de pesos, por ejemplo, para techar un estadio, no sé, yo no comparto mucho eso. Yo hay otras prioridades. Pero por supuesto, hay prioridades humanas. Pensemos en nuestros adultos mayores, pensemos en los niños que están desprotegidos, pensemos en todas las carencias que existen. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo regional y lo contraponemos solamente a la cosa de infraestructura, que por supuesto que cualquiera que vive acá, todos vivimos acá, hemos visto cómo nuestra ciudad ha crecido, nuestra región, en términos camineros y cosas de ir a Puerto Natales. Claro. Pero también tenemos una tremenda déficit habitacional. Nosotros, antes de irnos de vacaciones, nosotros fuimos en Natales. Sí. Y nos encontramos con la sorpresa de que me decían, oye, hay más o menos un déficit de 1.200 viviendas. Puede ser más o menos la cifra, pero existe. Las empresas, ¿no es cierto?, contratan gente y bueno, yo te contrato, pero arregla solo. No hay una responsabilidad empresarial, no hay un compromiso con la gente. Los arriendos natales subieron en forma, pero ya exorbitante. Y hablar los arriendos Punta Arenas. Por eso te digo, entonces cuando la gente me decía, muchos colombianos, por ejemplo, venezolanos, me decían, doctor, decían ellos, me cobran 250.000 pesos por 2 piezas, 300.000 pesos, y yo gano 500, me decían. Entonces ahí es donde tenemos que enfocar. Yo me alegro porque el otro día estaba escuchando la entrevista a Moncho Lobo, compañero de curso, junto a Alejandro, íbamos ahí los tres, y él decía que él se iba a enfocar en una cuestión más social, más humana. Me alegro mucho que sea así, y que ojalá otros consejeros tengan esa mirada, y que ojalá también la política regional
propenda que esta cuestión realmente sea una cosa democrática y no suceda, por ejemplo, yo no digo por mi caso, sino que no puede ser que tú obtengas, ¿no es cierto?, una alta mayoría, la cuarta mayoría, ¿no es cierto?, por elección popular y no quedes fuera. O sea, tú estás vulnerando la soberanía popular. Y eso es lo que la gente cada vez más se aleja de este proceso democrático porque no cree en la democracia. Una prueba se defrauda. Evidente fue eso. O sea, Lucho Legaza obtuvo 2.800 votos sin hacer campaña. Me decían, oye, vamos, me decían, a hacer puerta de puerta. Y decía, pero ¿cómo voy yo a golpear la puerta de una población donde alguien me dice, mire, yo soy consejero regional y le voy a mejorar su vida? Y yo me decía, yo creo que hay un desafío grande. Yo espero que después de estos resultados, después de la crisis a nivel nacional que vivieron los partidos políticos, no he visto ningún mea culpa serio. No he visto un mea culpa serio. No he visto que existe una intención de volcar, ¿no es cierto?, la manera de hacer política y de volverse a la gente. Vamos otra vez, me imagino 2 años más, con la elección de los gobernadores regionales y otras elecciones que tengamos. Otra vez va a haber todo un despliegue y otra vez batucadas y banderas y regalemos ollitas, y regalemos tazas, y regalemos chaquetitas y parcas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Otra vez siguiendo en la onda personal? Yo siempre he dicho, hay gente que nos prometió mucho en la región y estamos exactamente igual, no hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada, o sea, seguimos, ¿no es cierto?, al amparo, ¿no es cierto?, el gobierno de turno, somos más o menos reactivos frente a las políticas que ellos determinen, pero los cambios verdaderos no se han manifestado en el país. O sea, tenemos todavía pensiones de miseria. O sea, me aterra pensar que voy a jubilar con lo que me están planteando. Todavía tenemos deuda en el problema de salud, se ha avanzado en la gratuidad, pero tenemos que dar otro paso más. Y así con tantas otras cosas. Y yo pienso que ahí está el desafío de este gobierno, ¿no es cierto? Que yo no soy parte de este gobierno, pero bueno, la democracia habrá que respetarlo como tal. Por cierto. Pero hay un desafío grande y todos los otros conglomerados que una vez por todas entiendan, y todos los porque tampoco aquí hubo tremendas votaciones, ojo, no hubo así grandes votaciones. Bueno, hubo una gran votación que es la de Gabriel Boric. Claro, pero también hay que preguntar, bueno, ¿qué hacemos con esa votación? ¿Dónde está el movimiento social político que debiera estructurarse inmediatamente a través de eso? No existe, ya pasaron 4 años, no existe. Entonces debemos también pensar eso, tener mucho más cuidado cuando elijamos el día de mañana a nuestros gobernadores regionales, a nuestras autoridades, y allí es donde una cosa que la gente tiene que educarse más. O sea, no puede ser que porque yo ande con una batucada, una chaquetita o regale tal y cual cosa salga electo. O sea, no es una cuestión de, esto no es un supermercado. El desafío es ese, hacer política distinta, ojalá hagamos educación distinta como estamos hablando, y ojalá haga una sociedad distinta, que es lo que todos queremos. Así es, 10 de la mañana con 32 minutos, nos vamos al corte. Nos vamos al corte. Lucho, quedamos pendientes de muchos otros temas, así que vas a quedar invitado también por un par de semanas más para que sigamos. Ni un problema. ¿Te parece? Un saludo muy gentil y muy afectuoso a todos los colegas de la región. Que tengan un muy buen año, muy buen año, a los alumnos, sobre todo los chicos de cuarto, lo dije recién en otra radio, no se estresen con la PSU, una prueba nomás, sí. Y harto ánimo. Yo siempre digo, no queda nada para diciembre. No queda, y es verdad. Así que harto ánimo nomás. ¿Y el plan universitario cuándo parte? La tercera semana de marzo. Para que ahí están atentos. Sí, ya se está matriculando. A Quiriquín y Legaza, o Legaza y Quiriquín. Gracias por el aviso. No, se manda la factura el miércoles. Pausa, volvemos.